Ya comenzamos con casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas, por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches. Ya empezamos a nombrar la noche. Sí. De a poquito, yo creo que está pronosticado para la semana que viene una nueva ola de calor. Bueno, ya llovió esta semana también. Aparentemente va a ser una semana lluviosa. Estamos todavía un poco lejos del invierno, pero ya de a poquito se va acercando un invierno más, un invierno que sorprendió en Argentina sumamente inestable. Siempre los años electorales hay cosas, pasan cosas, diría Macri, pero están pasando cosas que está un poco vinculada con las elecciones, uno te diría cuestiones hasta innecesarias, ¿no? Lo de el tema de la estafa de las cripto, que está involucrado el presidente Milei. Yo diría torpemente cubierto por todo el escenario político. Sí, es así. Un poco, a ver, uno calcula las negociaciones entre las provincias y el gobierno nacional, se dice mucho. También hay que decirlo, con el inicio de las sesiones ordinarias se puede retomar el tema, empieza el 1 de marzo, y también se habla de que no se quiso hacer la famosa comisión investigadora para no voltear el acuerdo con el FMI, que le están pidiendo 11.000 millones de dólares, que aparece muy vidrioso en el escenario, más allá que Jocelina Gagrieva, Cristalina, Georgieva, le preguntó a sindicalistas afines al FMI si veían que si Milei terminaba el gobierno o no. A todo esto hay deserciones. Una de las más llamativas, y uno más o menos conociendo los sectores se daba cuenta que era algo armada, lo de Cristina Pérez, hablando de 3 fuentes que ella tenía que hablaban de corrupción dentro de el círculo que en principio daba las audiencias para ver Milei. Cobro, a ver, para decirlo lisa y llanamente, tráfico de influencia. Ella tiene 3 fuentes. Lo que queda a destacar que era esposa o la mujer de uno de los ministros de Petri. ¿Acaso Petri es una de esas 3 fuentes? Claramente uno vio la manera, por lo que se veía en el gobierno. Esto pasó con la hija de Cavallo. Cavallo habló mal del gobierno, echaron a la hija de Cavallo. Y si Cristina Pérez habla mal del gobierno, era lógico que echen a Petri. Claramente se ve una maniobra en ese sentido. Petri buscaba que lo echen. Denunciando corrupción a través de interpósita persona, porque tampoco es él el que lo denuncia la esposa en su rol de periodista. A lo que el gobierno responde con informe, denuncias sobre algunos ilícitos que Petri habría llevado a cabo. Se habla de una gran construcción en Mendoza donde Petri y Cristina Pérez establecerían su nido de amor.
Un nido importante, por cierto, flor de nido, donde aparentemente se habría desviado dineros del nido de los F-16 en Tandil hacia el nido de Petri y Cristina Pérez. Es decir, salimos del barro para meternos en la arena movediza. Esto calculo que va a ser lo de la semana que viene, los nuevos escándalos que vamos profundizando de corrupción en corrupción, de actores políticos que hasta la semana pasada hablaban de ficha limpia. Sí, exactamente. Que de hecho, la semana pasada se trató ficha limpia. Sí, bueno, que salió en diputados, ahora vamos a ver si salen senadores, ya salió el tema de la suspensión de las PASO. Ahora, hablar de ficha limpia, la verdad se hace un tanto irónico, para decirlo, entre el nido de amor, flor de nido, y lo que se está dando, donde hay uno que está corriendo con $100 millones por todos lados, porque aparentemente lo están buscando. En Estados Unidos. Sí, que es este muchacho que no recuerdo el nombre. Davis, una cosa así, sí. Es Johnny, digamos. Y con un inicio también de investigación, no en la Argentina, por supuesto, ¿no? Sí, en Estados Unidos, donde hay 72 ya denuncias, comienza la investigación del FBI y de la Comisión de Valores de Estados Unidos, a lo que se sumaría otras bolsas de comercio de la Unión Europea y China, todos esos lados donde se han producido damnificados. En el único lugar que no va a haber investigación va a ser en la Argentina. Dicen, se justifica que con esto les sirvió para chantajearlo a Milei y sacarle más recursos para las provincias. Si esto es así, ahora que está Milei con la jefa del FMI, ¿qué no le pedirá a la jefa del FMI? Tengamos en cuenta que este caballero, Milei, presidente, que a veces no tiene rol de presidente, que con su palabra dijo, este es un valor bárbaro, en 2 horas desapareció todo, $100 millones, licuación de capital por $400 millones, un disparate, todo esto en 2 horas. Es el hombre que está diciendo que en la Argentina no se va a devaluar y un montón de cosas. Sabemos qué es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y la verdad esta no es la mejor situación, o Milei no está en las mejores situaciones, no sé si alguna vez lo estuvo, de ser el portavoz de los argentinos en estas negociaciones por el estado de debilidad, porque te pegó por todos lados. Uno no sabe si va a negociar en función de los intereses argentinos o en función de zafar él, ¿no? Muy bien. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Paula Seto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la columna internacional. Bueno, como siempre haremos una pequeña referencia a cómo ha estado el clima en nuestra ciudad.
que viene teniendo unos días maravillosos realmente, unos excelentes días con altas temperaturas, para el gran disfrute de todos los turistas y locales que están aprovechando la playa y estos magníficos días que nos está brindando ya en los finales del mes de febrero. Increíblemente ya estamos llegando muy cerquita del final del segundo mes del año, que está pasando otra vez como una flecha, ¿no? Así que bueno, después de haber considerado estas cuestiones referidas a nuestra magnífica ciudad de Mar del Plata, pasemos directamente a la columna internacional propiamente dicha. Y en ese contexto, digamos que esta ha sido una semana bastante agitada en el plano internacional, porque en solo una semana Donald Trump y Vladimir Putin han puesto en jaque el equilibrio de poder en el tablero de la política internacional. Todo comenzó el 12 de octubre con una llamada en la que los dos líderes se comprometieron a restaurar las relaciones bilaterales y buscar una solución a la guerra de Ucrania, 3 años después de la invasión rusa. Luego vino la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Europa y Estados Unidos confirmaron sus diferencias sobre el conflicto ucraniano y otros asuntos internacionales. Esto precedió a la imagen que dio la vuelta al mundo: los ministros de Exteriores de Washington y Moscú reunidos en la capital de Arabia Saudita, Riad, el martes en el primer encuentro entre las dos potencias desde la invasión de Ucrania. Así es, el pasado 12, Trump y Putin hablaron por teléfono durante unos 90 minutos en el primer contacto directo entre líderes de ambas potencias en 3 años. Ambos acordaron trabajar de inmediato en negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania. Trabajamos juntos, muy de cerca, para detener los millones de muertes que están ocurriendo en la guerra, afirmó Trump tras esa llamada. Justo después de su llamada con Putin, el presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación con Zelensky que calificó como muy buena y aseguró que los líderes de los dos países, de las dos partes en conflicto, buscan la paz. Sin embargo, también afirmó que no sería práctico que Ucrania sea miembro de la OTAN, uno de los objetivos de Zelensky. Y el mismo día, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, señaló que para Kiev volver a la frontera que tenía antes del 2014 es un objetivo poco realista. El acercamiento entre Trump y Putin también fue recibido con alarma entre los países europeos que se sintieron excluidos de las conversaciones para poner fin a la guerra y comenzaron a sentir la ruptura con Estados Unidos, su hasta hace muy poco aliado incondicional y principal socio de la OTAN. Esto se hizo evidente en la conferencia de Múnich, el mayor foro independiente sobre defensa que tuvo lugar entre el 14 y el 16 de febrero. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, apenas aludió a la guerra de Ucrania en su discurso en Múnich y en su lugar acusó a los líderes europeos de censurar la libertad de expresión y de no controlar la inmigración. Vance se reunió con Zelensky, pero la cita terminó sin el anuncio de un acuerdo sobre la venta de minerales ucranianos que el presidente de Estados Unidos había sugerido a cambio de su respaldo a Kiev. En todo caso, la reunión de Múnich confirmó la exclusión de Europa y Ucrania en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra, lo que generó preocupación entre los líderes europeos por el futuro de la seguridad en el continente. A consecuencia de eso, el presidente francés Emmanuel Macron convocó el lunes 17 una cumbre informal en París en la que se citaron para abordar la situación y coordinar una estrategia común. El encuentro, sin embargo, evidenció las divisiones internas en Europa. La propuesta de Reino Unido de desplegar fuerzas de paz en Ucrania fue rechazada por otros países de la región, como Alemania y España.
Mientras esto sucedía, el presidente ucraniano expresó su descontento por no participar de las negociaciones entre Washington y Moscú sobre el conflicto que afecta directamente a su país. Tras afirmar que la convocatoria de la reunión a Riad le tomó por sorpresa, Zelensky enfatizó que no puede haber discusiones sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania sin Ucrania. Por su parte, las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron el martes 18 en Riad, Arabia Saudita, para iniciar las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra de Ucrania y normalizar sus relaciones bilaterales. Fue el primer encuentro oficial entre representantes de Moscú y Washington desde que Vladimir Putin lanzó su llamada Operación Militar Especial para invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Las dos partes, lideradas respectivamente por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, sellaron en Riad un acuerdo para designar equipo de negociación de alto nivel con el objetivo de alcanzar una paz duradera y estable. Tras el encuentro, ambos gobiernos destacaron que hubo un buen entendimiento y se comprometieron a restablecer mutuamente a sus embajadas, lo que se considera un paso decisivo para la normalización de las relaciones diplomáticas. No obstante, en Europa fue visto como el inicio de la alineación de Estados Unidos con los intereses de Rusia, que confronta de forma directa con los de la OTAN, liderada por el propio país norteamericano y de la que depende la seguridad del viejo continente. Por su parte, Donald Trump acusó a Kiev de haber iniciado la guerra y no haber negociado una solución en los últimos 3 años y medio. También hizo referencia a que Zelensky tiene un muy bajo índice de popularidad entre su pueblo y criticó el hecho de que durante los últimos años, durante todo este periodo, no se hayan realizado elecciones, pero hay que considerar que el país se encuentra bajo ley marcial por la guerra. Zelensky, por su parte, dijo tener evidencia de que Rusia ha divulgado desinformación sobre su popularidad tanto al público en general como al gobierno de Estados Unidos. Estas afirmaciones llegaron al presidente estadounidense a dirigir a su homólogo ucraniano un duro ataque verbal que habría sido impensable hace muy pocos días. Trump llamó dictador a Zelensky, lo describió como un comediante de poco éxito que convenció al anterior gobierno de Joe Biden para gastar $350.000 millones en una guerra que no se podía ganar. Un dictador sin elecciones es mejor que Zelensky actúe rápido o sin país. Estados Unidos con un mensaje en su plataforma Trump Social. Expertos advierten que esta confrontación podría sugerir cambios en la política estadounidense como una reducción del apoyo a Ucrania, lo que alteraría el equilibrio del poder en la región, además de fragmentar la alianza occidental y minar los esfuerzos para abordar la agresión rusa. Se teme que la ruptura entre Trump y Zelensky dé confianza a Putin para escalar sus acciones militares en Europa del Este. Bueno, como vemos, hasta aquí la noticia que estábamos leyendo, la nota que estábamos leyendo, pero como vemos, está sucediendo algo que ya estaba bastante previsto, que cuando cambiara el gobierno en Estados Unidos, la guerra en Ucrania iba a pasar a un mal momento para Zelensky, porque la relación entre Trump y Putin es una buena relación de líderes de mucho poder, y además Estados Unidos ha planteado a los europeos que si ellos quieren seguir en esa operación, bueno, que pongan la guita a ellos, ¿no? O sea, que es un problema también económico. La cuestión aquí es que pronto termine esta guerra que no tiene ningún sentido, que no debió ocurrir en ningún momento porque se podía haber resuelto con una negociación, pero bueno, en algunos aspectos
Trump tiene sentido, tiene razón, en ese sentido se podría haber negociado mucho antes y evitar todo este derramamiento de sangre y toda esta destrucción. Pero las guerras nunca ocurren por casualidad. Siempre de trasfondo hay una cuestión económica y hay una cuestión política también. Ya nos excedimos en el tiempo, así que buen fin de semana para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Milei va a fondo con la extranjerización del país, dice Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán en Unidad Socialista planteó que pareciera que no se percibe que la pobreza y el estancamiento del país, que comenzó hace muchas décadas en un proceso de privatización y enajenación del patrimonio nacional, es decir, de lo que nos es propio, configurando la realidad que estamos viviendo, y hoy estamos ante un nuevo avance privatizador de lo poco que quedaba. Cambia la razón social del Banco Nación. Parece que algunos piensan que Pellegrini era comunista y decretan que pase a ser una sociedad anónima como paso previo a su privatización. Seguramente el segundo paso será generar las unidades de negocio por cada sucursal para tener las cotizaciones pertinentes. A partir de ahora, el Banco Nación se va a manejar sobre una demanda rentable. Va a basar sus negocios en lo que es la rentabilidad para los socios privados que van a empezar a intervenir en el Banco Nación. Esto es de hecho una privatización. No se trata simplemente de un cambio de razón social. El gobierno nacional continúa con su estrategia de privatización de empresas estatales y ha reducido la operativa de fabricaciones militares que desde mediados del año pasado mantiene diálogos con socios de la OTAN, interesados en hacerse con el control. La planta de explosivos de Hachal en San Juan fue desactivada y se prevé una medida similar para la planta en Villa María, Córdoba. Es decir, que los que están ocupando las Islas Malvinas se van a hacer cargo de nuestras fabricaciones militares. Ya les estamos comprando materiales. Prácticamente estamos inmersos en un proceso de desaparición del país. Los argentinos ya somos y se profundiza el estatus de extranjeros en nuestro país. Es propio de las colonias africanas lo que está pasando en Argentina, pero esto también se debe a una visión que tiene la ciudadanía, que primero no vincula su malestar con las políticas que se han venido desarrollando en estas últimas décadas y permite que se sigan profundizando a un punto que ya se empieza a ver el no retorno. El país ha sido extranjerizado, al punto que lo único que está quedando en el pueblo, que no tiene territorio y cuyo gobierno solamente defiende los intereses de empresarios extranjeros. Esta es la cuestión para empezar a evaluar y meditar. Milei va a fondo con la extranjerización del país, y si el pueblo no reacciona a tiempo, la Argentina
difícilmente tenga destino, porque solo los pueblos que no entregan su país son los pueblos que sobreviven. Yo utilizaba, este es un extracto del audio que se hacen todos los todos los jueves para Cazador de Noticias, ¿no? La comparación, por ejemplo, con Vietnam. Vietnam comienza una guerra, la que conocemos como la guerra de Vietnam, empieza en la década del 60 entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero en realidad empiezan en guerra contra el Japón, principios de la Segunda Guerra Mundial. Después siguen con los franceses y después con los norteamericanos. Es decir, empezaron en el 39 en una guerra contra Japón y terminaron en el 72 con Norteamérica, habiendo también luchado contra los franceses. Hoy Vietnam es el segundo socio comercial de Córdoba, incluso superando a China. Está peleándole, le digo, el gobierno de Vietnam es un gobierno comunista, como el de China. Está peleando contra China con sus autos eléctricos también, cosas que muy pocos saben. Tampoco muy pocos saben la producción agrícola ganadera de Vietnam y su salto tecnológico. Por lo común se habla de la India, se habla de China mismo, pero no se habla de países como Vietnam o Corea del Norte, que está abasteciendo a Rusia de armamento. Estamos hablando, hay que abastecer a Rusia de armamento, ¿eh? Tampoco se habla, por ejemplo, de Mongolia o de Kazajistán, porque son la información que por lo común recibimos se circunscribe a Europa y Estados Unidos, un poco de México, un poco de Brasil, por las relaciones estrechas, pero el monstruo que es hoy Oriente y Oriente cercano, Oriente Medio, es impresionante. Y destaco lo de Vietnam, porque, como siempre digo, ¿no? Un vietnamita de mi edad se crió en la guerra y hoy está compitiendo no está compitiendo contra Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, está compitiendo con China. Hay que competir contra China, hay que competir contra Japón, están compitiendo. Y esto hace también, pone sobre el tapete de lo que es la decisión de un pueblo. Un pueblo que no se sometió ante los japoneses, que no se sometió ante los franceses, ni tampoco contra los norteamericanos. Y hoy empieza a figurar en el tablero económico del mundo. Cosas que dejan para la reflexión. El caso de Vietnam, que hoy todavía vemos películas y nos imaginábamos un vietnamita saliendo de una cueva en patas con un fusil. Bueno, ahora ya no andan en patas, no andan en cuevas, andan en autos eléctricos y andan por el mundo comprando, vendiendo y generando realmente una economía que es de envidiar. Y un estilo de vida, un estándar de vida de sus ciudadanos que ojalá lo tuviera la clase media argentina. Ojalá lo tuviera la clase media argentina. Y esta gente empezó una guerra en el 39 y la terminó en el 72. Muy bien. Pablo, vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Sí, sábado. Hola Carlos, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás, Gloria? Es
Es sabida la situación que están atravesando las instituciones en general y en particular las entidades de y para personas con discapacidad. Es por eso que hoy apelamos nuevamente a la solidaridad de la población. Y se trata en este caso de UMASDECA, la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, que tiene su sede en Entre Ríos 2828. Lo cierto es que PAMI no está pagando a los profesionales y la situación económica es muy complicada, esto ya es sabido por todos, y tanto los profesionales como los voluntarios, los amigos, la comisión directiva trabajan denodadamente por el colectivo de personas con discapacidad visual. Ya hemos hablado cómo se creó esta institución allá en el año 81 y cuáles son sus finalidades. Trabajar por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad visual, ciegos y ambliopes, y a su vez hacer hincapié en la habilitación y rehabilitación de las personas ciegas adultas. En este sentido, los niños y niñas en edad escolar cuentan con la Escuela 504 para ciegos y disminuidos visuales. La Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales hace todo el apoyo bibliográfico y a su vez desarrolla una serie de talleres que contribuyen a el engrandecimiento cultural de este colectivo. Pero las personas ciegas adultas no tienen donde rehabilitarse y es ahí el rol infaltable de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope. Necesitamos apuntalar esta prestigiosa entidad marplatense de proyección internacional. Les pedimos que se acerquen a Entre Ríos 2828, que se comuniquen por teléfono al teléfono 495-7577, de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30, para ver de qué manera se puede colaborar, principalmente asociándose. Estamos pidiéndoles también a los asociados que se pongan al día con sus cuotas, por supuesto, en la medida de lo posible, y que toda aquella organización que pueda colaborar, que lo haga. Por ahora, nada más. Reiteramos la dirección de la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA. Funciona en Entre Ríos 2828 y el teléfono es 495-7577. La semana que viene hablaremos acerca de las pensiones no contributivas, de la diferencia entre la pensión por discapacidad, por invalidez, la situación laboral y cuáles serían las estrategias para enfrentar el tiempo que se vive. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, vamos ahora a tu columna Desbande en Vaca Muerta. Nosotros hace años venimos hablando sobre el tema energético y pusimos principal hincapié en Vaca Muerta ya por el 2013, cuando Cristina Kirchner firma un convenio con Chevron en ese momento, un Chevron que venía escapando de Ecuador por desastres de carácter ecológico. En ese momento las concesiones en Ecuador la tenía Texaco. Chevron compra las acciones, por lo tanto se hace cargo de todo el patrimonio. Entre el patrimonio están también las deudas y las acreencias y las obligaciones.
criticamos en ese momento. ¿Y por qué hago esta referencia en el tiempo? Porque es claro que Milei vino y profundizó todos los males argentinos. Pero esto no empezó con Milei. La privatización, la entrega de grandes yacimientos, que incluso hoy están produciendo y con gran proyección, empiezan con Frondizi. Hubo sí un cuestionamiento hacia Perón por el tema de las concesiones hasta en ese momento de la California Petroleum, de la Standard Oil de California, la Standard Oil de California, que en ese momento capitaneaba el viejo Rockefeller. Hubo toda una discusión ahí sobre ese formato, una fuerte crítica de Alfredo Palacios en ese sentido. Un Palacio que venía con la escuela porque era muy amigo de el ingeniero, el general Alonso Baldrich y todo eso. En una cosa muy distinta en lo que terminó siendo las privatizaciones de Frondizi. Privatizaciones que se anulan en la época de Arturo Illia. Illia anula esas privatizaciones, no todas, gran parte, entre ellas Cerro Dragón. Un día tenemos que volver otra vez la historia de Cerro Dragón, que vuelve a ratificar el golpe de Estado de Onganía. A partir de ahí, la única respuesta que hubo en relación de eso fue la de Isabel Perón en el año 74, poco tiempo después de morir Perón, pero no toca el tema de yacimientos. Recordemos, en esa época todavía YPF seguía siendo sociedad de Estado, que lo es hasta la época de Menem. Lo que hace Isabel es nacionalizar el mercado interno, es decir, el único que vendía combustibles en la Argentina era YPF. Eso se cae con el golpe del 76 y vamos boyando en una política de claro vaciamiento de YPF. Se la buscó que diera pérdida y dio pérdida, en un plan de privatización que se cierra en el año 91 con Carlos Menem, donde aparece la petrolera Repsol. A partir de ahí ya empieza un gran deterioro del país en relación con algo que es vital, que es la energía. El plan de argentinización de Néstor Kirchner, que fue la gran herencia que recibió después Cristina como conflicto en esos acuerdos, donde se vende o se entrega a un sector privado a cuenta de regalías, y empieza en el 2009 la balanza comercial en contra, porque la Argentina se había quedado sin energía y empezó a exportar. A partir del 2009 empieza algo que fue la lógica consecuencia de todo lo anterior. La entrega de yacimientos se dio en todo ese proceso, en esos 20 años que involucró Cristina, Macri, Fernández. La Argentina, el Estado argentino, le dio como subsidio directo a las petroleras 47.000 millones de dólares, obviando el agua que consumían gratis y distintas
beneficios, entre ellos la modificación de la ley de hidrocarburos, que prohibía al Estado Nacional y a los estados provinciales explorar en su propio territorio, hasta que llegamos a Milei, donde se vuelve a profundizar aún más esto que estaba mal. Por eso digo, acá hay que ver el tema en su conjunto, porque no vaya a ser que le carguemos todo a Milei. Milei se va, como dice Georgieva, no sabe si va a aguantar 2 años, y todo continúa como antes. Esto es parte de un sistema político que está podrido. Y no está podrido desde ahora, está podrido desde antes. Y esto hay que tenerlo en claro. A mí me sería mucho más fácil decir toda la culpa es de Milei, pero la verdad que Milei es un eslabón más en una cadena de corrupción que está destrozando el país. Ya vimos en esta última etapa, incluso con todos los beneficios acumulados en todo este desarrollo que les hice, aparte agréguenle el RIGI. Y se empezaron a ir las grandes petroleras. Se fue primero la de Bahía Blanca, ahora no me acuerdo el nombre. Se fue la que había comenzado este avance sobre Vaca Muerta, Chevron, Equinor de Noruega ya encargó al Bank of America la venta de sus activos en Vaca Muerta, y otras empresas menores relacionadas con lo que es la logística de la industria petrolera habían cerrado, y ahora también se agrega la Halliburton, que la filial argentina deja a 300 trabajadores despedidos. Esta empresa se encarga de todo lo que es la logística. Entonces, a ver, independientemente de toda la propaganda, que es un tema que yo vengo recalcando, de éxitos, de mayores producciones, la Argentina sigue en 700.000 barriles diarios, que comparado no con un gran exportador de petróleo, pero sí con nuestro vecino, con Brasil, que produce 3,5 millones por día, se están yendo los grandes jugadores. Esto nos tiene que llamar la atención, porque alrededor de Vaca Muerta o alrededor de la industria de la energía, que nos falta y es cara y nos cobran a precio internacional, donde tienen superávit gracias a que la recesión en la Argentina hace, y esto ya lo hemos recalcado en varios programas, hace que la Argentina no gaste energía y sea eso lo que se exporta, porque no es que se está produciendo más, estamos gastando menos porque cada vez el país está más parado. Ahora se agrega también Halliburton, se agrega Equinor. Me parece que ya es la hora de empezar a hacer preguntas. ¿Qué corneo está pasando en Vaca Muerta? A todo esto, las conversaciones entre Trump y Putin, recordemos que Rusia es parte de la OPEP+, y están acordando precios de petróleo, precios a la baja, para incentivar la producción. Y esto pone a Vaca Muerta, y por ahí esto explica por qué todo este escape. Y digo, estas situaciones yo no le voy a echar la culpa ni a Cristina, ni a Milei, ni a Macri, porque esto es parte de la política internacional. Ahora, si vos ves que la mano viene así, sostener una política de recesión y de exportación de hidrocarburos y de gas, sabiendo de que lo que tenés que hacer, porque va a caer el precio y está cayendo, no escapa de los $75 el barril,
te conviene más que la Argentina tenga energía abundante y barata para desarrollar y no a salir a mal vender lo poco que producimos. Digo, estas son las discusiones que se tienen que dar en la política y no toda esta porquería que estamos viendo. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a La Portuaria Selva. Saludos para todos.